Vamos a platicar de, pues esto también de Cuba que comentaba Fernanda hace unos momentos, mi querida Malca, y también lo que está pasando en torno a Elon Musk y todo este asunto que se está pues, acomodando, ¿no? Allá en Estados Unidos y que de alguna manera justo va encaminado a lo de lo que acaba de pasar con Western Union, ¿no? Exactamente. A ver, tenemos que entender que la visión del gobierno de los Estados Unidos ha cambiado radicalmente. Esta agenda que apoyaba una izquierda que interesantemente se radicalizó en Estados Unidos, ya no existe esto de diversidad e inclusión y muchos programas de apoyo exterior sin recibir algo a cambio y sin una forma pragmática de ver en qué repercute en la política americana, pues está cambiando. Y la oficina justamente que creó Donald Trump para Elon Musk, tiene un acrónimo DOGE, que tiene un significado particular y es como una llamadita de atención a Elon Musk, que apoya una moneda, una criptomoneda que se llama Doge. No es de él, pero la apoya mucho. Entonces, esta oficina tiene como propósito, que fue creada el 20 de enero por una orden ejecutiva, porque primero, antes de la elección, se creía que iba a ser como un consejo un poco informal para Donald Trump, pero no, le dio mucha fuerza Donald Trump con esta orden ejecutiva de crear esta oficina que tiene como propósito un doble propósito. El propósito es, primero, hacer más eficiente el gasto, como la federación gasta, y la otra es hacer los procesos mucho más ágiles y quitar burocracia. Eso es más que nada el propósito, pero el propósito, eso es el declarado. El no declarado es que la verdad es que si hurgamos en todos los gobiernos vamos a ver que hay un gasto desmedido en muchas tonterías, se inflan los precios y el gobierno de los Estados Unidos no es una excepción. Entonces, eso considerando que la deuda del gobierno de los Estados Unidos asciende a 36 trillones de dólares, pues es muchísimo, se tiene que hacer claramente algo. Pero surge una disyuntiva. La primera es, si puede Elon Musk y esta oficina, que no es una agencia, porque si fuera una agencia, Donald Trump hizo algo muy interesante. Tomó una oficina que fue creada por Obama en 2014, le cambió el nombre y se la jaló a la oficina de la presidencia. No creó una agencia porque la facultad de crear una agencia la tiene el Congreso. El Congreso crea estas agencias con una misión y con un presupuesto. Entonces, no sabemos muy a bien qué hace, o sea, qué facultades tiene Doge, que está haciendo Elon Musk. Pero ya vimos que está haciendo pasos que parecería de entrada que no puede hacer. Una de ellas es, la pregunta sería, ¿puede esta no agencia, porque es una agencia muy particular, o esta oficina, restringir, cambiar o abolir ciertos gastos presupuestales que el Congreso le dio a agencias propias o a ministerios, como es el Ministerio de Educación, que quiere variarlo o eliminarlo, o lo que es USAID, que es esta agencia de desarrollo? Y esta agencia de desarrollo tiene un grave problema. ¿Por qué? Porque esta oficina de Elon Musk ya puso en licencia administrativa a una gran parte del personal de USAID. USAID pues, ha estado dando apoyos, es la agencia de desarrollo internacional que ha estado dando apoyos a diestra y a siniestra. Y la visión de Trump es, esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué estamos haciendo, Estados Unidos, apoyando a Siria, apoyando a causas que no nos reditúan en nada? Es más, nos odian. Por ejemplo, en África del Sur, en Sudáfrica, pues hay discursos contra los blancos, contra Estados Unidos, y hay una gran parte de esta agencia que le da dinero a Sudáfrica. Entonces dice Donald Trump, a ver, ¿por qué le estamos apoyando a esta gente que nos odia de todas maneras? El contraargumento es porque frena un poco la influencia de China y Rusia, ¿no? Y tiene temas de seguridad. Pero toda la visión ha cambiado enormemente. Ahora, lo que está haciendo Elon Musk es interesante porque no es un empleado típico de gobierno. Entonces, es un empleado especial con una categoría que entra dentro de los 130 días a los 365 días. Entonces, el que se le dé acceso a la información de la tesorería, que tiene información muy sensible y que ya metieron demandas diciendo, ojo, señores, ustedes no pueden ver este tipo de información porque hay toda la información, porque hay un conflicto de interés. Él tiene, según el New York Times, hace 10 años
el gobierno de Estados Unidos le ha pagado de contratos 15.4 billones de dólares. Wow. Entonces tiene una agenda particular de él que puede contrastar con el acceso a este tipo de información, que el acceso a la información de la tesorería no es ningún chiste. Tiene toda la información de impuestos y de cuánto aportas a Medicare de todos estos ciudadanos, y también puede ser de contratos federales de sus competidores. Entonces ya están habiendo algunas demandas que están acotando un poco las funciones de esta oficina, y hay que tomar en cuenta lo siguiente. Viene una fecha clave, que es el 14 de marzo, en donde el Congreso, demócratas y republicanos, se van a tener que poner de acuerdo de cuánto del presupuesto para 2025. Y ahí es donde yo creo que va a ser un tema muy importante, cómo acotar estas funciones de una oficina que el presidente ha apoyado enormemente y de la cual ha sido una gran herramienta para Trump, para, en cierta manera, no ejercer fondos, porque el fondo de todo esto es no ejercer fondos que el Congreso ha aprobado. Que, en cierta manera, si tú quieres modificar alguna agencia modificar o no ejercer el presupuesto que el Congreso le asignó a esa agencia, el presidente no puede decidir unilateralmente de no ejercerlo. Hay todo un procedimiento que involucra como contrapeso al Congreso. Entonces, todas estas disyuntivas se van a aclarar en las Cortes, se van a ir aclarando un poco, forzando la mano el Congreso mismo, que no tiene ningún interés en delegar funciones que le corresponden. Vamos a ver de aquí a marzo qué va a pasar. Pero mientras, Elon Musk, es increíble cómo se ha movido. ¿Cómo se ha metido? Cómo se ha metido y cómo ha acumulado poder. Y no solo eso, es decir, es claro que lo que está haciendo es una función pues importante, ¿no? Y que tiene gran aprobación de los ciudadanos, porque si tú hurgas en la bolsa de todos los ministerios y del gobierno, van a encontrar muchas cosas chuecas y muchos fraudes, precios inflados y demás, que la verdad es que estamos viendo que el elector no quiere estar pagando en vano cosas cuando la verdad es que está sufriendo. Ahora, un tema mucho más grande que creo que es importante ver es que él ha puesto en licencia administrativa a una gran parte del gobierno y quiere, para él, entender eficiencia en el gobierno implica reducir el gobierno como buena persona de derecha, ¿no? Es mucho más como incluso Milei, ¿no? De ponerle motosierra al gobierno. Claro. Pero esto toca un tema que yo creo que los gobiernos no se están preparando, que la tecnología va a suplir muchos de los trabajos que no solo en el sector público, sino en el sector privado. Los gobiernos sí están contemplando esta noción de que la tecnología va a suplir a muchos trabajos, pero ¿qué vamos a hacer con todos estos trabajadores que no van a tener un trabajo? ¿De qué van a vivir? Entonces, yo creo que el péndulo, ya sí estamos viendo una visión mucho más macro. El péndulo en muchos gobiernos, porque esta tendencia de eficientar el gobierno no solo va a ser de Estados Unidos. Yo me atrevo a decir que muchos gobiernos van a seguir esta pauta, de ver dónde están estas fallas, porque hay mucha gente que se beneficia. Por ejemplo, en USAID, ¿cuánto dinero del aportado del presupuesto llega al beneficiario último? Y te apuesto que es muy poco. Mucho se pierde en estos contratistas y subcontratistas y se va diluyendo en esta cadena de valor, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos tendencias que veo. La primera es que muchos gobiernos del mundo van a empezar a hacer lo mismo que Trump está haciendo, y lo otro es que yo creo que es hora de que los gobiernos se presenten bien la pregunta y contesten qué van a hacer con tanta gente que va a empezar a perder su trabajo. Y que este es un tema que se ha discutido en el Foro Económico Mundial 20 veces, pero no se llega a nada práctico y los gobiernos no lo están viendo. Entonces, creo que si algo estamos viendo en Estados Unidos es que en estos pasados 5 años se ha suplido justamente esta mano de obra. En México no lo hemos visto mucho, pero esas son las dos tendencias que yo estoy viendo y que son muy importantes y que tocan al tema. Y pregunta importante, bueno, haciendo también acotación a lo que nos estás mencionando, de lo que viene y de lo que está haciendo y de estas prácticas que está resolviendo el gobierno de los Estados Unidos. El tema de lo de Western Union,
a Cuba, este recorte que lo comentaba hace un momento Fernanda. ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que Estados Unidos y la visión de Trump, Estados Unidos es un Estados Unidos diferente con Trump. Es un Estados Unidos que entiende que no va a apoyar a gobiernos que considera como enemigos, en cierta manera. Cuba, que no apoya la democracia, que es el chico malo de Latinoamérica. Las compañías americanas están teniendo gran presión por parte del gobierno de alinearse. Lo hemos visto con el tema de diversidad e inclusión y lo estamos viendo ahorita con el tema de Cuba. Y lo vamos a ver con muchos otros temas. Gobierno que no se comporte como Trump quiere que se comporte, bye. Gracias, Malca. Como siempre, gracias.